Hola, soy Álvaro Martínez y voy a realizar una demostración de la utilización de la aplicación Health Data Web App. Si nos logamos con un usuario registrado en la aplicación, podemos ver las diferentes opciones del usuario en la pantalla de inicio. Son los datos de perfil, los datos del usuario, las gráficas del usuario, el análisis del usuario y el análisis global. Si salimos y entramos con un usuario de perfil administrador, podemos ver que tenemos dos opciones adicionales, que son clasificación de ejercicios y administración de usuarios. Vamos a ver cada una de las opciones. Si entramos en datos de perfil, podemos ver los datos de perfil del usuario. Si entramos en datos del usuario, podemos ver los datos capturados para el usuario a través del smartwatch. Por ejemplo, aquí en la primera columna vemos el tipo de datos. Los primeros datos que vemos aquí son los correspondientes a las sesiones de ejercicio. Por ejemplo, aquí en esta primera fila tenemos una sesión de carrera, en la segunda una sesión de ciclismo y en esta otra una sesión de paseo. Para cada sesión de ejercicio se captura la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración, las pulsaciones, pulsaciones máximas, pulsaciones mínimas, calorías, distancia total, distancia en ascenso, en descenso, velocidad media y velocidad máxima. Dependiendo del tipo de ejercicio capturado, tenemos disponibles unos datos u otros. Por ejemplo, para una sesión de ejercicio de carrera tenemos disponibles todos los datos, pero por ejemplo para la sesión de ciclismo no tenemos disponibles datos de calorías, datos de pulsaciones o datos de distancias o velocidades. Por ejemplo, para una sesión de datos de walking, de paseo, sí tendremos disponibles tanto la distancia como las velocidades. Si cambiamos de página, tenemos datos relativos a las pulsaciones en reposo. En este caso solo tenemos capturada la fecha de inicio, la fecha de fin y las pulsaciones. Más o menos las pulsaciones se capturan de manera automática en intervalos de tiempo de unos 10 y 20 minutos. Por eso tenemos un montón de datos de pulsaciones. Si avanzamos hasta la página 17, aquí al final tenemos los datos de sueño para el usuario. Para los datos de sueño solo hemos capturado la fecha de inicio, la fecha de fin y la duración en milisegundos. Seguimos avanzando hasta otra página, podemos ver que tenemos datos de recuento de pasos. En este caso tenemos lo que es la fecha de inicio, la fecha de fin, la duración de la captura, las calorías consumidas, la distancia y la velocidad media. Estas capturas de recuento de pasos obedecen a la actividad cotidiana del usuario, en los momentos en los que no está estático, es decir, cuando no está sentado o tumbado. Si volvemos al home, podemos entrar en la opción de gráficas del usuario, donde tenemos disponible el histograma de pulsaciones en reposo, histograma de pulsaciones medias durante el ejercicio, el histograma de pulsaciones máximas durante el ejercicio, histograma del sueño, línea temporal del sueño y distribución del gasto de calorías. Si, por ejemplo, abrimos el histograma de pulsaciones en reposo, vemos que se ha generado un histograma, vemos que los datos se agrupan en torno a las 50 pulsaciones. Si abrimos ahora, por ejemplo, el gráfico de la línea temporal del sueño, vemos un gráfico temporal a lo largo de toda la captura de datos del usuario. En este gráfico los puntos más altos están en torno a las 6 y 8 horas, obedecerán al sueño por la noche, y los puntos más bajos están en torno a las 1 y las 2 horas, obedecerán a las siestas. Como vemos, se sigue más o menos un patrón. Si ahora abrimos el gráfico de distribución de gasto de calorías, podemos ver cómo el usuario ha gastado las calorías durante la captura. En verde tenemos las calorías gastadas en la actividad cotidiana que obedece al recuento de pasos. En amarillo las calorías gastadas en las sesiones de carrera. En morado las calorías gastadas en las sesiones de ciclismo. Y en azul las calorías gastadas en las sesiones de paseos. Si ahora volvemos otra vez a la pantalla de inicio y entramos en la opción de análisis del usuario, podremos lanzar un análisis de los datos del usuario. Los datos del usuario se enviarán al Cluster Spark y volverán nos devolverá los datos medios, mínimos, máximos y las varianzas para distintos tipos de datos. Si pulsamos en realizar análisis, los datos de salud se enviarán un rato, los tendremos de vuelta, esperamos un poco y ya los tenemos.
Como vemos, tenemos datos de las pulsaciones en reposo, pulsaciones durante el ejercicio, de la velocidad en carrera, velocidad andando, distancia en carrera, distancia andando y datos de sueño. Para cada uno de los tipos de datos tenemos el valor medio, el valor mínimo, el valor máximo y la varianza. Finalmente tenemos la fecha en la que se ha realizado la captura. Podemos realizar tantos análisis como queramos. Por ejemplo, cuando tengamos nuevos datos podemos realizar un nuevo análisis. Si ahora volvemos al home y entramos en análisis global, podremos realizar un análisis de todo el conjunto de los usuarios. Pulsamos en realizar análisis global, que es una opción que solo está disponible para el administrador. Los datos se enviarán al clúster Spark, que nos los devolverá en forma de análisis. Esperamos un poco y ahora en un rato los tendremos de vuelta. Esperamos un poquito, ya los tenemos. Vemos que la primera columna es el nombre del usuario, la segunda es el tipo de datos y las siguientes columnas, valor medio, mínimo y máximo, son los datos para el usuario. El promedio global, mínimo global y máximo global son los datos para el conjunto de usuarios. Y la clasificación es el puesto que ocupa el usuario para ese tipo de datos en cuanto al conjunto total de usuarios. Por ejemplo, en la primera fila tenemos al usuario de Villarejo para el tipo de datos de sueño en horas. Tenemos un valor medio de 5,6, un promedio global de 4,46 para todos los usuarios, una clasificación del segundo puesto para el conjunto de usuarios. Si ahora, por ejemplo, vemos el usuario Pablo Canales para el tipo de datos de duración de los ejercicios, tenemos un valor medio de 83 minutos por sesión de ejercicio, un valor máximo de 744 minutos, que seguramente obedezca a una caminata durante todo el día, un promedio global de duración de ejercicio en minutos de 34 y un máximo global de 788. Vemos que la clasificación del usuario dentro del conjunto de usuarios es la del primer lugar. Si ahora, por ejemplo, vamos a esta fila, para el usuario laboral legal, podemos ver las calorías gastadas por sesión de ejercicio. Tenemos un valor medio de 149, un valor máximo de 565, un promedio global de 136 y un máximo global de 623. El puesto del usuario dentro del total de usuarios es el del primer lugar. Los datos globales están disponibles para cualquier usuario, pero solo el administrador puede lanzar el análisis global. Si ahora volvemos al home, podemos entrar en la opción de clasificación de ejercicios. Esto lo que hace es enviar los datos de todas las sesiones de ejercicio de todos los usuarios al clúster Spark, que mediante un árbol de decisión predecirá el tipo de ejercicio en función a determinados datos. Estamos utilizando las calorías y la duración del ejercicio. Si pulsamos en lanzar clasificación de ejercicios, enviaremos los datos al clúster Spark y obtendremos los resultados de vuelta. Esperamos un poco a obtener los resultados y ya los tenemos. Vemos que en el tipo de datos tenemos que estamos clasificando los tipos de ejercicio. De momento solo estamos realizando esta clasificación. Vemos el porcentaje de error de nuestro árbol de decisión, que es del torno al 18%, y la fecha en la que se realiza el análisis. Si ahora vamos hasta la consola, podemos ver los resultados del análisis de la clasificación sobre el conjunto de test. Estos son los resultados de la clasificación sobre el conjunto de test. En la primera columna tenemos lo que es la predicción de nuestro árbol, en la segunda columna el tipo de datos real y en la última columna, features, tenemos los datos que se han utilizado para la clasificación. Vemos que la mayoría de los casos acierta, aunque hay algunos casos en los que el clasificador se confunde. Por ejemplo, aquí está confundiendo un tipo de ejercicio genérico, está confundiéndolo con el tipo de ejercicio de caminata, de paseo. Estos otros casos, por ejemplo, vemos que acierta en la mayoría de los casos, pero que tenemos algunos errores. Esto es debido a que no tenemos muchos datos de entrada.
Vale, si ahora volvemos al home, podemos salir de la aplicación y entrar con otro usuario. Por ejemplo, entramos con de Villarejo. Podemos hacer también a los datos capturados para el usuario, todo lo mismo como hemos visto antes. También podemos entrar en la opción de análisis del usuario. El usuario puede realizar un análisis sobre sus propios datos. El proceso es el mismo que hemos visto antes, enviar los datos de salud al Cluster Spark, que nos los devolverá en forma de resultados. Como vemos, aquí vemos menos datos que antes, porque para este usuario no tenemos datos de sesiones de running. Si volvemos al home, podemos entrar también a la opción de análisis global, donde podremos consultar el análisis global sobre el total de usuarios, pero no podremos lanzar lo que es el análisis global, ya que esta opción ya está solo disponible para el administrador. Y eso es todo, espero que este vídeo haya sido explicativo y muchas gracias por su atención.